Hola, buenos días a todos. Estamos nuevamente en este segundo formato de video de acompañamiento para nuestros y nuestras estimadas y estimados estudiantes del sistema educativo. Lo primero, aclarar que, por supuesto, que esta producción video grabada no reemplaza de ninguna manera las clases escritas ni tampoco la bibliografía obligatoria. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a iniciar con una definición y concepto de sistema educativo que la tomamos de especialista español Antonio Viñao. Después seguiremos trabajando sobre la institucionalización de la educación en los sistemas escolares. Específicamente ahí es el capítulo 1 del texto de Guillermo Ruiz. Luego hablaremos sobre el nacimiento del sistema educativo argentino y por último la conformación del sistema educativo y la consolidación del Estado, capítulo 2 de Guillermo Ruiz. Es decir, todos estos temas son los que comprenden parte del eje 1 de la asignatura. Para definir sistema educativo, Antonio Viñao, en su obra Sistemas Escolares y Reformas Educativas, él va a hablar que no es algo instantáneo la conformación de un sistema. Supone antecedentes o inicios, una génesis, una fase de configuración y una fase de consolidación. Hay una serie de cambios durante un tiempo prolongado, es decir, también nosotros lo vamos a ver cuando analicemos el origen, la consolidación y la expansión del sistema educativo argentino. Los sistemas educativos nacionales, en ese sentido, ¿qué se van a caracterizar? Por ser una red de instituciones educativas de educación formal que se van a diferenciar. ¿Y por qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar por niveles, se van a diferenciar por ciclos, pero a su vez van a estar relacionadas entre sí. Estas instituciones van a estar gestionadas, supervisadas y controladas por una agencia pública o autoridad estatal. En este caso podría ser el Ministerio de Educación de la Nación, los ministerios de Educación de la provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuela, o en el caso de nuestra ciudad, que tiene un sistema educativo propio, poniendo ejemplos contemporáneos ya, la Secretaría de Educación Municipal. Es decir, por un lado vemos agentes, profesores formados, miembros de la administración pública, y por otro lado, ¿qué tiene el sistema también? Va a expedir certificados y esas credenciales van a estar reguladas. Y el valor que va a tener esa certificación va a ser claramente un valor formal, que es la validez de los títulos o los diplomas, que a su vez esos títulos o diplomas van a tener incumbencias en el ejercicio de sus profesiones. Por lo tanto, cuando termina de reformular Antonio Viñao ese concepto de sistema educativo, va a decir que es un conjunto a escala nacional de instituciones diferenciadas de educación formal, cuyo control y supervisión es al menos en parte gubernamental y cuyas partes y procesos integrantes están relacionados entre sí. ¿Por qué dice acá en la definición es al menos en parte gubernamental? Porque nosotros también conocemos que cómo se configuran los sistemas, que hay sistemas mixtos, es decir, donde existen instituciones públicas e existen instituciones privadas en este sentido. Bueno, ¿qué nos va a plantear Ruiz? Es cómo se van a institucionalizar la educación en los sistemas escolares, y él va a trabajar justamente la categoría de estructura académica.
El nacimiento del sistema educativo es una de las herramientas más importantes para la consolidación del Estado Nacional, que va a formar ciudadanos, que va a promover la movilidad social y por otro lado va a construir redes de sociabilidad entre los diferentes grupos regionales. La escuela, como plantea la profesora Bucci, fue una institución para derramar en el desierto argentino, para alcanzar la civilización y también para conformar un nuevo orden social. La educación se convierte en una función pública ligada a un derecho. Primero va a ser un derecho civil y luego va a ser un derecho social con la expansión y la intervención del Estado y las luchas sociales, donde hoy es considerado la educación un derecho humano, que nosotros lo vemos en lo que ha sucedido en las últimas décadas del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, en la expansión de la obligatoriedad de los sistemas educativos y el derecho a la educación. ¿Cómo define Ruiz a la estructura académica? La estructura académica es un canal de distribución de saberes en la sociedad y que tiene como rasgo distintivo la escolarización moderna, saberes definidos por una autoridad estatal. Esa estructura va a tener niveles. ¿Qué niveles son? Inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Y a su vez dentro de los niveles va a haber ciclos y etapas que requieren obligaciones de entrada y de salida de cada ciclo. Es decir, existen una coordinación entre cada uno de los niveles y a su vez existen titulaciones en cada uno de los ciclos o niveles que van a constituir la esencia del sistema educativo. Por otro lado, el sistema educativo presupone niveles de integración para la organización y la división del trabajo escolar. Por lo tanto, ¿qué tienen en común los sistemas educativos? La responsabilidad pública, a través del control estatal de las actividades educativas, la obligación del Estado de proveer educación, ya lo vamos a ver que esa obligación del Estado está consagrada en los textos normativos, en este caso en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales, la obligatoriedad por parte de la población de estudios escolares, la certificación de saberes, los principios de organización de estándar del currículum que van a normalizar el conocimiento, cómo se preparan los docentes, es decir, como personal habilitado, y esa habilitación la va a dar una autoridad estatal, es decir, que va, valga la redundancia, a habilitar en el ejercicio de la profesión docente. Es decir, que en este caso, ¿qué podemos decir nosotros también? ¿Cuál es el desafío que tienen los sistemas educativos? Va a ser la gobernabilidad, es decir, ver cómo se van a configurar las prácticas y la distribución de los recursos. Siempre en este sentido hay una tensión en todos los sistemas educativos y nosotros lo vamos a ver en los próximos ejes, entre la centralización y la descentralización de la gestión educativa y una tensión a nivel jurisdiccional de la autoridad nacional y la jurisdicción provincial en ese sentido. Por otro lado, esos sistemas educativos van a presentar dos análisis desde una dimensión. Un análisis de una unidad horizontal y un análisis de una unidad vertical en ese sentido. ¿Qué desafío también tienen los sistemas educativos? Son las reformas educativas que en general los sistemas educativos, tanto en los países centrales como en los países
periféricos, o los países del norte y los países del sur, han pasado en las últimas 4 décadas por importantes procesos de reforma en ese sentido, y por otro lado ante los desafíos que tiene hoy la evaluación internacional, la agenda de la cultura del ranking y por supuesto estos nuevos desafíos en este contexto de pandemia. Pero acá también tenemos que ver cuáles son los niveles de innovación que tienen las reformas, es decir, cómo llegan esa reforma a la institución, y dentro de la institución cómo llega al aula. Y acá es importante ver la producción académica en ese sentido, de ver cómo impacta en el docente y en los estudiantes en la configuración de nuevas prácticas educativas. ¿Qué podemos decir también entonces? Que la estructura académica adquiere la centralidad de la política curricular. ¿Por qué? Porque si dimensiona el estudio de los contenidos socialmente significativos, cómo se distribuyen, y a su vez esa estructura académica graduada en función de niveles y circuitos. El caso argentino es paradigmático. ¿Por qué va a ser paradigmático? Porque se va a conformar con una expansión, una cobertura y un nivel de desarrollo que a finales del siglo XIX va a alcanzar, en el caso del nivel primario, un nivel de cobertura importante para el periodo comparado con la región en ese sentido, ¿no? Y también acá ver cuál es la matriz clara que tiene ese currículum de la enseñanza primaria, diferenciado de cómo se va a conformar la enseñanza secundaria a través de lo que se van a denominar los colegios nacionales mitristas. Esa va a ser una de las características que va a tener el sistema educativo argentino. Vamos a ver por otro lado cómo se va a conformar históricamente ese sistema, y especialmente ver las bases legales de ese sistema educativo, que por otro lado va a plantear un primer gran desafío, que va a ser el derecho a la educación, y cómo, por otro lado, los sistemas educativos aportan para los procesos de consolidación del Estado en la Argentina, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de la conformación del Estado en la Argentina, va a ser cuando se incorpora a las economías locales, al sistema capitalista, y van a aparecer intereses diferenciados e interdependientes generados por tales oportunidades. Acá que vamos a encontrar también cómo Guillermo Ruiz va a incorporar categorías, conceptos que vienen del marco de la ciencia política, que vienen del marco de la sociología política, y él, para tomar la conformación del Estado, específicamente va a trabajar, en este caso, con el modelo de Oslac en su obra La conformación del Estado en la Argentina. ¿Cuándo se va a iniciar ese modelo de sistema educativo? Y acá es importante ver que, bueno, tenemos por un lado nosotros, en 1810 se inicia la Revolución de Mayo, pero recién vamos a tener constitución en 1853, que se consolida con la reforma del 60. Por lo tanto, en el texto Ruiz va a denominar que el periodo que va desde 1810 hasta 1862, que es la presidencia de Mitre, lo va a definir como proto-sistema educativo. Y luego el periodo de las presidencias fundacionales, y podemos hablar justamente que en 1880 comienza a consolidarse ese Estado argentino. Ese Estado argentino que, consolidado en 1880, que resuelve la cuestión capital, que tiene una autoridad
monopólica, que va a tener una clase gobernante, por otro lado, va a ser el periodo donde en 1884 va a sancionar la ley 1420, que va a ser una de las bases legales del sistema. Hay un antecedente anterior que lo vamos a encontrar en unos años antes, justamente, que va a ser con la sanción de la ley 888 de educación común en la provincia de Buenos Aires en 1875, impulsada justamente por Sarmiento. Ya en 1881 se va a crear el Consejo Nacional de Educación. Y cuando nosotros vemos en esta ley 1420, que va a hablar de la enseñanza primaria, obligatoria, gratuita, gradual, va a plantear la laicidad sin estar expresamente escrita, pero sí justamente va a plantear que quienes pueden hacer, que la enseñanza religiosa se va a hacer fuera del horario escolar. Esto va a demostrar también los niveles de tensión dentro de la élite gobernante entre liberales y conservadores. Ese gran debate que va a marcar el Congreso Pedagógico de 1882 también va a ser el debate que se va a dar en la sanción de esa ley 1420. Y acá también tenemos que ver lo que planteamos en la primera parte, esta cuestión de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque el texto constitucional de 1853, con la reforma del 60, va a plantear en su artículo 5 que cada provincia va a dictar para sí una constitución, bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Vemos por un lado este principio de las autonomías provinciales, pero a su vez queda reservada la función de la educación primaria para las provincias, ¿no? Por eso es importante ver cómo va a ser ese alcance que va a tener la ley 1420, en el sentido de que va a tener un alcance para la capital federal, porque ya el territorio de Buenos Aires había sido federalizado, y también para ¿quién? Para los territorios nacionales. Todos aquellos territorios que al 1884 todavía no eran provincias. Podemos poner los ejemplos de Formosa, de La Pampa, la propia Patagonia, es decir, Neuquén, Chubut, el último territorio nacional de finales del siglo XX va a ser Tierra del Fuego, que pasa a ser una provincia. Entonces, esa ley 1420 va a tener alcance ¿en dónde? Vuelvo a repetir, en la capital federal y en los territorios nacionales. Cada provincia administraba su propio sistema, ¿no? Este sistema que daba cuenta de ¿qué? De un modelo económico, que era el modelo primario exportador, y por otro lado se planteaba en otro de los artículos constitucionales, en el artículo 14, cuando va a hablar el artículo de los derechos civiles, que todos los habitantes van a gozar de determinados derechos, el derecho de enseñar y aprender. Es decir, ¿qué vamos a ver entonces, según el modelo de Bravo? Que los modelos constitucionales del siglo XIX se van a caracterizar por la universalidad de la enseñanza elemental, el Estado docente, la libertad de enseñanza, la inspección escolar, la educación como un derecho individual. ¿Qué también podemos ver nosotros? Cómo se va a masificar, cómo va a alcanzar otra dimensión. Esa ley 1420 va a ser con la sanción de la ley Laínez en 1905, donde las provincias van a aceptar la
el financiamiento por parte del Estado de nuevos colegios nacionales en sus propios territorios. Por lo tanto, esto le va a dar también un carácter ampliamente masivo, ¿no? Y acá nosotros podríamos ver en el propio cuadro de Ruiz cómo estaba el sistema educativo en la página 66 del cuadro de Ruiz, previo a la consolidación del sistema, lo que el mismo autor había denominado como protosistema, y ahí vemos también el carácter del sector público y el sector privado, ¿no? Algunos números que va a plantear el cuadro: en la provincia, en Buenos Aires había 126 escuelas estatales en 1860 y 205 privadas. Otro caso interesante para ver es en Córdoba, que había solamente 5 escuelas estatales y 15 privadas. Y en el caso de las provincias del litoral, Entre Ríos y Santa Fe, había 38 escuelas estatales y ninguna privada, y en Corrientes había 63 estatales y ninguna privada. Esa consolidación del sistema, que va a tener un lugar clave en la administración y la supervisión en el Consejo Nacional de Educación, que se va a crear bajo la presidencia de Roca, y su primer presidente va a ser Sarmiento. Ahí los académicos van a plantear 3 etapas del Consejo Nacional de Educación: una primera etapa de estructuración, un momento de expansión, y el último momento es de consolidación. Ese momento de expansión es justamente el surgimiento de las modalidades, la conformación del currículum, las nuevas técnicas de supervisión, y también acá nosotros podemos ver cómo se van a dar la conformación de esos textos escolares, donde la impronta del higienismo va a estar planteada en el tipo de diseño, en el formato, que eran las recomendaciones que daban, que sean libros de tapas duras, es decir, la tipografía, y también en el mandato, ¿no? Donde ese mandato en este periodo va a hablar de una ciudadanía claramente política, ¿no? Y acá en este texto de un libro de lectura, El aula cordial, vemos que cuando habla de ciudadanos y habitantes: estudian y cuando sean grandes serán ciudadanos útiles al país, dijo la maestra. ¿Y por qué no podemos ser ciudadanos ahora mismo?, preguntó Aldo, que siempre alborota con sus interrogaciones. Por ahora deben conformarse con ser simples habitantes, contestó la maestra. Y luego explicó así la diferencia: todos los niños, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, son habitantes del país, sean argentinos o extranjeros, siempre que estén radicados con permanencia en nuestra patria. No son habitantes los turistas que pasan algún tiempo entre nosotros. En cambio, nosotros seguimos siendo habitantes de nuestra república, aunque vayamos a pasear. ¿Y cuándo seré ciudadano?, pregunta nuevamente el estudiante, señorita. Cuando tengas 18 años cumplidos, entonces podrás votar. En cambio, si fueras extranjero, aunque hubieses cumplido la edad, no serías ciudadano. Queda claro que en esta conformación de una ciudadanía estamos hablando de una ciudadanía política, que luego, avanzado del siglo XX, vamos a dar cuenta de una ciudadanía social. En estos textos, artículos de la Constitución, también era un modelo de Estado liberal y una Constitución liberal clásica, que con la expansión y en un Estado interventor, como va a ser en un primer momento la Constitución de 1949, se van a garantizar los derechos sociales bajo los principios del constitucionalismo social, y que van a permitir justamente una expansión del sistema educativo en todos sus niveles. Y hay algo bien diferenciador acá: es la expansión que se da de la escuela primaria en el sector rural. Bueno,
De esta manera estamos finalizando, hacer una semblanza en estos minutos de la conformación del sistema educativo en la Argentina. Nos seguimos viendo.